Hola, amigas y amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, lunes 2 de marzo del año 2026, a este nuevo video. Y bien, mis amigos, como todos los días, hoy traemos una reflexión importante siempre en torno a la palabra de Dios. Y es que comúnmente para nosotros se nos hace muy fácil acostumbrarnos a las cosas que día a día pasamos. Se nos hace muy fácil adaptarnos a las cosas de manera tan sutil que a veces las obviamos o simplemente las dejamos que sucedan porque creemos que no nos afecta. Y precisamente de eso hablaremos el día de hoy, de algo muy especial, algo que algunos ya conocen y otros lo entienden y lo interpretan de la manera correcta, otros tal vez no lo están aplicando como debe ser. El día de hoy hablaremos de algo que en la Biblia se llaman esas pequeñas zorras. ¿Y de qué se tratan las pequeñas zorras? Bueno, dentro de este texto escrito por el rey Salomón, en el libro de Cantar de los Cantares o Cantares, según sea la versión de la Biblia que cada quien tenga, vamos a hallar el siguiente versículo en el capítulo 2, versículo 15. Lo leeré en dos versiones para que tengamos mayor claridad de lo que quiere decir esto. Sin embargo, el contexto y la situación es la misma. Cantares es un libro poético y es una poesía tal vez un poco engorrosa a la hora de entenderla, porque es una poesía hebrea a la cual nosotros no estamos acostumbrados. Pero este versículo en especial no va tanto de la poesía, sino de una advertencia y de una señal para poder tener presente no solamente en la vida marital o nuestras relaciones interpersonales, sino especialmente nuestra relación con el Señor y nuestra vida espiritual. Este versículo dice de la siguiente manera: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Esto tal vez nos puede parecer un poco complejo entenderlo, pero ciertamente es más simple de lo que parece. Hay cosas que hacen daño de manera sutil, algo que es pequeño, pero que no nos damos cuenta hasta que el daño ya está hecho. Un ejemplo más actual para nosotros podría ser el daño que hacen las termitas entre la madera. Ellas entran, comen y se comen la madera y por fuera parece que no ha pasado nada hasta que es muy tarde y estructuralmente la madera falla, colapsa y el daño ya está hecho. Más o menos ese es un comparativo de lo que nos dice la palabra de Dios en este sentido. ¿Y qué son las pequeñas zorras? Pues en este caso, las pequeñas zorras son los pecados, los errores y las faltas que cometemos y no le estamos dando la importancia para refrenarlas a tiempo o simple y llanamente nos hemos acostumbrado tanto a ellas que por defecto ya están allí y no las consideramos para absolutamente nada. Luego nos dice de la siguiente manera, que estas pequeñas zorras echan a perder las viñas. Y ciertamente es así. Como lo ilustrábamos con las termitas, estas hacen el daño y cuando se dan cuenta del daño casi siempre ya no hay nada que hacer. Asimismo es el pecado en nuestras vidas. Cuando le damos lugar al pecado o a conductas pecaminosas que nos parecen simples, pequeñas, y no le damos la importancia que corresponde, cuando reaccionamos puede ser muy tarde. Y luego dice, porque nuestras viñas están en cierne. Esta expresión en cierne ciertamente hace referencia a que están en una etapa temprana o frágil. Algunos lo dicen como en eh, la versión de la palabra de Dios, Nueva Biblia de las Américas, lo dice de la siguiente manera, pues nuestras viñas están en flor. Es decir, que apenas están empezando. Es un fruto muy nuevo. Es decir, que necesita de más cuidado. Pero quiero resaltar algo antes de empezar a detallar esto. Salomón en su texto hace referencia a las pequeñas zorras, no las zorras grandes. Las zorras grandes ciertamente tienen otros propósitos y otros objetivos, pero las zorras pequeñas son las que dañan la vid, dañan el viñedo, dañan el fruto. Y mis amigos,
Así es el pecado en nosotros. Es el pecado pequeño, ese pecado oculto, ese pecado que no queremos que nadie sepa, ese pecado que tal vez se ha normalizado en nuestras vidas y ya es inherente a nuestra forma de ser, de actuar y de pensar. Ese pequeño pecado es el que hace grandes estragos en nosotros. Entonces, es de considerar lo que allí se señala en la palabra de Dios. No es el pecado grande que muchos consideran, el que mata, el que roba a gran escala, el que viola, ese ciertamente es un pecado muy grande, pero aquel que roba tiempo de su trabajo, aquel que miente, aquel que hace pequeñas cosas no tan apropiadas para un creyente o para un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo. Entonces, esos pequeños pecados, esa doble moral, esa hipocresía, todo eso son esas pequeñas zorras que dañan nuestra relación con Dios y afectan directamente a nuestra vida espiritual. No es el pecado grande, no es el pecado que se hace más visible, pero algo en consideración que debemos tener es que para Dios no hay pecado grande ni pequeño, no hay pecado robusto o liviano, es pecado al final de cuentas. Y eso es lo que realmente nos afecta, que es pecado, que estamos haciendo mal. Entonces, estas pequeñas zorras simbolizan estos detalles y actitudes negativas y estos pecados que nos llevan a, a destruir nuestra relación con el Señor. Y las viñas, ciertamente, pues es eso que necesitamos cuidar, nuestra relación con el Padre. Ciertamente aquí hace referencia a algo que está en una etapa temprana, pero recordemos que para la vida del creyente nosotros vivimos en una etapa temprana de nuestra relación con Dios y en constante maduración hasta que partamos a la presencia de nuestro Redentor, hasta que partamos a la presencia del Padre. Por lo tanto, este cuidado no es para los que recién están llegando a la iglesia, es para absolutamente todos, todos nosotros. Así que mi amigo, mi amiga, en esta oportunidad quiero invitarte una vez más a que puedas reflexionar en cómo estás llevando tu vida, puedas acercarte al Señor, puedas identificar estas zorras que están afectando tu relación con el Dios, aquel pecado oculto que tal vez tienes, la pornografía, la masturbación, la codicia, la avaricia, desear los bienes o la mujer o el varón de tu prójimo o de tu prójima. Todo esto es algo que lo normalizamos y nos afecta si no respondemos a tiempo. Mucho cuidado, esto es una advertencia para todos, no es para unos pocos. La palabra es clara cuando dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y es que ciertamente esas pequeñas zorras vienen a hacer grandes estragos y a propiciar grandes caídas. Y que esa caída no sea la nuestra, mis amigos. Mucho ojo, esta es una advertencia y un recordatorio de lo que el Señor espera que hagamos para que podamos hacer plenamente su voluntad. Dios te bendiga.